Yo lo que creo es que lo que el fútbol mexicano necesita son hechos, no palabras, hechos. Esto es más de lo mismo, para mí son puras falsas promesas, puras falsas expectativas. Lo que tenían que haber salido a decir hoy es, regresan el ascenso y el descenso. Punto, punto. En cambio, se atrevieron a decir que vamos a tener una de las mejores ligas del mundo, sin ascenso y sin descenso. No dan fechas concretas de nada. Hablan de un torneo de Copa en donde estarían implicados los equipos de Liga Expansión. Entendemos todos contra los equipos de Primera División, pero no se aclara formato, fecha, nada, absoluto. Calendario, que sería importantísimo cuando hay una Leagues Cup ahora y varias cosas que atender. Pero bueno, Tocayo, buenas noches. Buenas noches. Sí, la realidad es que sí somos en la Leagues Cup. En la Leagues Cup estamos clasificados a nivel clubes. Ganamos Copa de Oro, ganamos la otra, ¿cómo se llama? Nation League. Se hizo un buen papel en el Mundial y creo que todo eso son buenas noticias. ¿Por qué no aprovechamos eso para tomar mejores decisiones y beneficiar nuestra liga y por supuesto la selección nacional? Yo creo que se está aprovechando eso bueno que sucedió para mantenernos en lo mismo, porque hay muchos extranjeros, porque no se ataca la multipropiedad como se había dicho y por supuesto lo del ascenso-descenso es clave. Es que no se pasa de la palabrería un poco, Paco, buenas noches, lo que dice Sergio, ¿no? Se dicen mil cosas, pero concreta no se dijo ninguna, que es el problema. Correcto, buenas noches. A ver, si vienes de un mundial donde quedaste en 9º lugar, si fue todo un éxito en el tema de la organización, en lo que a ti te correspondía, no tienes la necesidad de hablar si no tuvieras que justificar algo. Claro. Es el tema. Del señor Francisco Iturbide no tengo el gusto de conocerlo, no sé sus alcances o sus méritos para estar en ese puesto, pero voy a esperar, ¿no?, que pase un poco de tiempo para juzgar con base en su ejercicio, ¿no?, sus acciones y lo que lleve a cabo. De inicio esto innecesario, pero además cuando Ibarcis niega que no es gente de fútbol, y hay que decirlo así, no tiene nada de malo, no es gente de fútbol, se atreve a hablar de estos temas, pues, y además leyendo, ¿no? Además leyendo, porque no lo está diciendo él, porque lo conozca, te arriesgas a que te critiquen y te arriesgas a que esto se diluya muy rápido. Sí. No prometas cosas que no tienes que prometer. Que regrese el ascenso y el descenso, ascenso y descenso, ¿sí? Y reducir el número de extranjeros. Punto. Se acabó. De acuerdo. Se acabó y se evitan este tipo de papelazos. Era cosa de concreto. Y si hay una idea de Copa que me parecería magnífica, que volviera el torneo de Copa, que también fueran muchos más puntuales en decirnos cómo, cuándo, dónde, con qué formato, quién contra quién, dónde se va a jugar la Copa. Mario, antes de ver el resumen de los puntos, ¿qué te pareció todo esto? ¿Se pareció también, sabes a qué me acordé? Aquel video de la generación de oro, cuando ganan aquella Copa Oro en medio de todas las críticas y de la nada deciden hacer un video contra los medios de comunicación. Otra vez esto, sin ton ni son. Perdón, Mario. No, decían mis compañeros en la tarde que le echaran ganitas. Yo quiero sugerir, he hablado de esto mucho tiempo, pero lo voy a repetir. Hay un torneo de 17 años, el Torneo del Sol, o llámalo el torneo de que quieras. A mí me tocó participar en el Torneo del Sol, donde está involucrado todo el país con jugadores de 17 años. La organización de tercera división, sensacional. En libros tenían todo perfectamente ordenado. Nos llegaron jugadores, peinamos todo el país, sacamos 2 selecciones de 17 años, todos de primera división, y yo me espanté de la calidad de jugadores que hay desde Sonora a Yucatán. Me espanté. A mí me tocó Nayarit y Jalisco. Peiné, saqué jugadores, a Miguel Cepeda, al Pirata Castro, de 17 años. Miguel Cepeda metió el gol de la Copa Confederaciones contra Brasil, acá, y yo lo saqué directo del Torneo del Sol. Cristian Patiño, es decir, la belleza, las gemas que hay, las joyas que hay en todo el país, no están. Y Ricardo, a ver, todos tenemos una opinión, cada quien expresa su sentir, pero en la misma dirección, con el mismo rumbo de que es urgente el ascenso y el descenso, es necesario, es vital. En lo personal, yo no tuve la posibilidad que tuvo Ricardo Peláez, porque no todas las historias son así, de que un día estás jugando en el fútbol amateur y en el otro día estás jugando de titular en el América. Fantástico. No, yo tuve que ir a jugar en segunda división, a picar piedra con el Marte de Morelos y de ahí me fui a correr caminos. Bienvenido. Tenía aspiracionalmente esa posibilidad, ¿no?, y esa ilusión.
Y esa ilusión que hoy se está mermando, se está eliminando, ¿no? De La Paz a Cancún. Sí. ¿Por qué? Porque hay muchos chavos que no tienen la posibilidad de jugar en fuerzas básicas y que tienen en el ascenso y el descenso esa posibilidad, esa ilusión de ser futbolistas profesionales. Se las están quitando. Entonces, inclusive, Francisco Iturbide jugó en fuerzas básicas en América y jugó en Liga de Ascenso con Alebrijes. Entonces, él tendría que entender, yo sé que es una situación complicada para él porque es o la chamba o tus ideales. Pero si tú sabes lo que es picar piedra y jugar en Liga de Ascenso, Segunda División, tienes que respaldar eso. La ilusión de miles y miles de chavos, de gente que está poniendo su lana, de gente que está poniendo y dedicando su tiempo y que alejan a los jóvenes y a las jóvenes de vicios y de otras tonterías. Bien, ¿sí? Inclusive este es un tema que va y escala más allá de lo deportivo. A la sociedad. Han Por vuelto, supuesto, a la han sociedad. vuelto a tomar Claro. un poco lo que ya dejaba desde el otro día Emilio Azcárraga en esa entrevista que da a la plataforma de TUDN, cuando al referirse a la Liga de Expansión vuelve a ser muy enfático en el tema económico de la Liga de Expansión, ¿no? Y dice, no hay sustento económico, la compara con las segundas divisiones en Europa y dice, aquí no hay esa garantía, esa solidez de liga. Y hoy un poco Ibar y Francisco lo vuelven a repetir. Vamos a escuchar más adelante porque han hablado también con John Sutcliffe y son muy, o sea, hacen mucho énfasis en esa parte del tema económico, de cómo está el dinero en la Liga de Expansión. Sí, y dijeron clara y contundentemente, a John específicamente le declararon que es más importante ahora centralizar los derechos de televisión y que una vez que los logren centralizar van a ver qué hacen con el ascenso y el descenso. Y ahora hablaron hasta de una Ya tuvieron una oportunidad de pirámide. centralizar los derechos y No no pasó. quisieron, en una Y oferta se- que era mejor y- que la que tenían y no quisieron hacerlo, ¿eh? Y sabemos cómo funciona el fútbol mexicano, cada quien tira para su propio lado, difícilmente se van a poner de acuerdo para algo así, y entonces me parece están comprando todavía más tiempo. Ahora se inventaron una pirámide en la que la parte más alta no es la primera división. Quitaron la primera división, la separaron Se por cuece completo. aparte, ¿no? Como diciendo ¿viste? nosotros, estos se ¿Viste? cuecen aparte, ¿no? ¿Viste? No, primera división acá. Y ahora sí, aquí hay una pirámide. Y la pirámide es Liga de Expansión, Liga Premier, Liga TDP, sector amateur. Pero en la pirámide no existe la primera división. Esa es punto y aparte. Como que con nosotros no se quieran mezclar. Así queda justamente la pirámide, lo que estamos viendo en gráfica. Vamos a ver también los puntos más importantes del video. No sé cómo referirme a esto que No, lo presentaron explicaste hoy. muy bien. Ibar, es que en serio, ¿eh? O sea, Sí parece. si te Las fuerzas imaginas básicas, en el avión, ahí te lo Las encuentras. fuerzas básicas de los equipos, cómo quedan. Solo Hablaron le pusieron también, otro hablan nombre. también de eso, que los equipos de Una expansión academia. no tienen hoy. Pero es que fuerzas siempre nos básicas. quejamos de ese tema, siempre sale a relucir en las mesas. Y yo creo que en general en México sí hay buenas fuerzas básicas. Me ha tocado estar en 3 equipos, me ha tocado estar en selección nacional, cómo se trabaja, y creo que hay. Bueno, pero 3 equipos que son referentes del Bueno. fútbol mexicano. Evidentemente esos tienen fuerzas básicas Ok, y muy pero buenas. hay otros pero como no sé si Pachuca, todos. como Santos, que antes Pero el hacían- argumento de estos es que en expansión no se cumple con el tema de las fuerzas básicas. Vamos a tener también derecho de réplica o por lo menos postura de este grupo opositor en la Liga de Expansión. Ayer teníamos a la gente de UDG, hoy tendremos a la gente de Cancún. Giovanni Solazzi nos va a acompañar en el estudio para darnos su opinión de esto que se ha anunciado el día de hoy. Yo me considero gente de fútbol. He visto fútbol, he leído fútbol, he jugado fútbol desde muy temprana edad. Y yo recuerdo que yo los lunes compraba el periódico, ¿sí? Bueno, no lo compraba. Leía el periódico que tenían en casa mis padres, muy chico yo. Le robas y a tu veía. papá el periódico que ya había leído él. Sí, de hecho, de hecho. Primera división, torneos largos por grupos. Segunda A y segunda B. Segunda división A, segunda B. Y después tercera división. Y después el sector amateur, muy fuerte. Con el torneo de los barrios. Es decir, el mundo ideal, que hoy ya no existe. Y en el tema de la primera división, torneo nacional de reservas. ¿Sí? Ese era muy bueno. Y después las fuerzas básicas. O sea, esa estructura ya existía hace 40 años. No hay nada nuevo bajo el sol. Déjense de cosas. No nos chupamos el dedo. Exacto. No nos chupamos el dedo. Dejen de mentir. Ya nadie les cree. Y yo sé que a mucha gente que están ahí no les caigo bien. Yo lo sé. No me interesa. No, yo creo que sí. No. Me tienes sin cuidado. Lo sé. Pero porque soy así.
Porque no voy a quedar callado, porque lo que yo quiero es el bienestar del fútbol mexicano, lo mejor para el fútbol mexicano. ¿Y sabes dónde está lo mejor para el fútbol mexicano? Que le den la posibilidad a las jóvenes y a los jóvenes. Y que regresen el tema de, como quieran, el ascenso y el descenso, como le quieran llamar. Segunda división, Liga de Ascenso, pero urge que regrese. Y el tema de los extranjeros. Si tú, rápidamente termino, Ricardo, si tú quieres trabajar con fuerzas básicas, perfecto. Hablaban de una academia, llámale como quieras. ¿Dónde pueden ir esos chavos? ¿A dónde van a ir? Si no tienen cabida, porque arriba de ellos, hay 10 extranjeros. Claro. 10 extranjeros. ¿Cómo le van a hacer? Me encantaría saberlo. Que me expliquen cómo le van a hacer. Es muy fácil porque ahí hay una explicación. De esos 10 extranjeros, ya lo hemos dicho 40 veces, la mitad juega menos del 40% de los minutos. Entonces, que quiten extranjeros que vienen nomás a estorbar porque no juegan. Pero no es el negocio, juegan. Ricardo. Es el negocio y ahí quiero ir yo. ¿Negocio de quién? Porque es un negocio de los por que están fuera. involucrados y de los que ponen dinero y ahí quiero ir yo. ¿Negocio Voy de a qué? hablar a lo que he visto. Yo llevo 25 años en esto. 25 años y llevo 25 años escuchando los males, los vicios, las cosas que hacen mal el fútbol mexicano y llevan siendo las mismas. ¿Negocio de quién? Años. Porque estás diciendo es negocio, Pues es un negocio que de los equipos chueco. que traen futbolistas, no lo sé, Ricardo. No. A lo que quiero ir es, esto es una liga cerrada, es un club de Toby, no recibe un solo peso de parte de gobierno, no está involucrado Codeme, con nada. Es un club de Toby que va a seguir haciendo, porque así lleva por lo menos los 25 años que yo llevo aquí, Sergio, haciendo lo que quiere. Es su fútbol, en ese sentido es su liga. Creemos que es nuestra, es su liga. Hay que también, me parece a mí, en algún momento hacer ese ejercicio de decir, es su liga. ¿Por qué quitan el ascenso y el Es descenso? su liga. Porque Para para cuidar sus intereses. Para blindar lo económico de sus clubes, para no perder valor cuando no desciendan. haya ningún riesgo. Así es. Claro. Sí, que todo sea ganancia. 100%. Sí. ¿A costa de qué? Pues de esto, costa de qué? matar lo deportivo y la competitividad. ¿Menos oportunidades? ¿No? Sí. ¿El fútbol tendría que ser incluyente? ¿No lo es? Porque eso no les interesa. Pero ¿lo es? vuelvo a interrumpir Porque ahí, eso no pero es te su van, a prioridad. te van a decir lo que te acaban de decir en el video. Somos campeones de todas las categorías en CONCACAF y acabamos de tener el mejor mundial en la historia reciente del fútbol mexicano, sin ascenso y sin descenso. Sí, pero no ¿Qué tiene les vas que a ver- decir? no tiene que ver No con los la estoy liga. defendiendo, eso lo voy a decir. No tiene ¿Qué les que- vas a yo decir te diría, si te van a tirar ese resultado a la cara? Somos 140 millones de personas, ¿sí? Niñas, niños, que el fútbol sí es más que un deporte. Es mucho más que un 100%. deporte. Mucho más que un deporte. 100%. Va más allá del deporte. Es un tema social. Es un tema de salud en todo sentido, físico y mental, De productividad. a lo largo y lo ancho de la República Mexicana. Entonces, si tú quitas esas posibilidades, reduces en mucho, esa posibilidad aspiracional, esa posibilidad que tienen muchos de trascender, porque quizás no les alcanza con lo que tienen y porque quizás en el medio en el que viven, a través del deporte, llámale como quieras, Pero- pueden conseguir un mejor nivel de vida. Si les quitas eso, porque además es un estadio, tú montas un equipo de Pero fútbol. te van a decir, Paco, tenemos escuelitas No, de América, de Pumas, no, de Chivas, de no, Cruz no. Azul por toda la República y tenemos categorías tú desde el montas infantil un hasta el equipo de profesional. fútbol Que vayan ahí. con un estadio que no tiene que ser de 20,000 personas, ¿sí? Y tienes una estructura de un equipo de ascenso y tienes fuerzas básicas. Y de ahí, ya lo dijo también Mario, pueden salir a primera división y al extranjero, o a primera división y a la selección. Eso les estás quitando a los chavos rápido, y a las muy niñas. rápido. El deporte es salud. El deporte te aleja de malas amistades, el deporte te acerca al bienestar familiar, personal y lo que tú me digas. Y Pero aparte- no lo están cerrando, lo podrán, y es un debate abierto, si lo están limitando, ¿no? Porque yo insisto, te van a decir, pues ahí están los 18 clubes con sus escuelitas a nivel nacional y con todas sus categorías desde infantil hasta profesional para abrir esa puerta. Es un debate, pero me parece que es una liga cerrada, en la que es muy difícil desde aquí pedir a quien invierte dinero, oye, tienes que hacerle así o así. También